en vuestros corazones. Y yo espero, hermanos, que esa sea la experiencia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Hermanos, vamos a continuar con la serie de predicación que estamos llevando a cabo de Marcos. Por lo tanto, hermanos, vayamos a Marcos. Marcos capítulo 1. Del versículo 9, al versículo 13. Versículo 9 al versículo 13. Dice la palabra del Señor: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Vamos a orar. Padre, en Cristo Jesús, Señor, nos acercamos confiando, Señor, en tu gracia, confiando en la provisión de tu Santo Espíritu, Señor, para nosotros. Señor, danos corazones, danos una buena tierra, Señor. Señor, que la semilla de tu palabra caiga en esa buena tierra y dé fruto, Señor. Señor, muéstranos en qué condición estamos cada uno de nosotros aquí y danos la provisión de tu gracia para salir de allí, Señor, si fuese necesario. Para crecer, Señor, en el conocimiento y en la gracia que tú nos has dado. Usa tu palabra, Señor, porque no hay otro mérito, Señor, por el cual tú lo hagas, sino por el nombre de Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, recordando un poquito la introducción de Marcos, ¿se acuerdan cuando vimos la introducción? Dijimos que Marcos es diferente a los demás evangelios. Marcos, Lucas y Mateo son llamados los evangelios sinópticos por el gran parecido que hay. Mientras que Juan es llamado un evangelio universal. Pero si usted compara estos evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, usted se va a dar cuenta, hermanos, que Marcos, a diferencia de Mateo y de Lucas, Marcos está enfocado más en las acciones, en los actos de Cristo, más que en sus diálogos. Y eso lo vimos en la introducción, y usted va a ver un ejemplo de esto. Usted, si va a Mateo capítulo 3, se dará cuenta que Mateo, a diferencia de Marcos, sí registra los diálogos que se dieron en cuanto a estos dos actos sobre el bautismo de Jesús y sobre la tentación de Jesús. Mateo sí registra los diálogos que había o que hubo en esas acciones, mientras que Marcos se limita solo a describir que Jesús fue bautizado y que Jesús fue tentado. Ahora, hermanos, a la medida que yo pueda, buscaré enfocarme en explicar este evangelio a la luz de lo que Marcos quiso revelar en su evangelio. Y digo en la medida que yo pueda, hermanos, porque necesariamente habrá situaciones en las que tendremos que ir a consultar a Mateo o a Lucas para entender cuál es el contexto y que nos dé un poco más de luz respecto a lo que Marcos está escribiendo. Claro que citaremos otros pasajes para traer luz, pero a la medida que yo pueda, hermanos, buscaremos enfocarnos en el Evangelio de Marcos. Ahora, vamos a dividir, hermanos, estos versículos en tres encabezados.
En el primer encabezado miraremos el rey y el pecado de su pueblo. En el segundo encabezado miraremos la unción de ese rey. Y en el tercer y último encabezado miraremos el rey y las tentaciones de su pueblo. Como título, hermanos, le puse el rey que condesciende con su pueblo. Comencemos, hermanos, con nuestro primer encabezado, el rey y el pecado de su pueblo. Versículo 9, hermanos. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora, hermanos, si recuerda usted la predicación pasada, dijimos que Juan el Bautista fue un mensajero que anunciaba al rey que vendría a establecer su reino. Vimos acerca del carácter de Juan, vimos acerca de las obras de Juan y cómo estas obras venían a preparar al pueblo con una mayor sensibilidad de sus pecados para la llegada del Mesías. Para la llegada del Mesías. Y lo primero que nos hace notar Marcos en el versículo 9 es que en el momento en que suceden estas cosas es el punto más alto del auge del ministerio de Juan el Bautista. Por eso Juan dice, aconteció en aquellos días. ¿Cuáles días, hermanos? Bueno, cuando Juan estaba bautizando y cuando toda una multitud que nos menciona Mateo en el capítulo 3, en Mateo capítulo 3 dice que toda Jerusalén y toda Judea venían a Juan. Ahora, dicho sea de paso, hermanos, esas ideas de toda Judea, toda Jerusalén es una hipérbole. Una hipérbole es una figura literaria, hermanos, que busca exagerar alguna cosa para mostrarnos o enseñarnos el impacto de esa cosa. Déjenme explicarlo, hermanos. Lo que Mateo está intentando decirnos no es que toda Jerusalén, es decir, cada individuo o todo individuo de Judea estaba viniendo a Juan. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Bueno, porque los fariseos para empezar no iban. Pero lo que nos está diciendo Mateo es que gran cantidad de gente de Jerusalén y de Judea venían acá. Venían a Juan. Entonces, eso se le llama una hipérbole, exagera una cosa con el fin de mostrar la magnitud de lo que se quiere dar a entender. Entonces, aunque no era toda Judea, hermanos, había una cantidad considerable de gente que estaba viniendo a Juan. Y en esos días vino también Cristo a él. Vino también Cristo a él. Ahora, Marcos, hermanos, nos dice que en estos auge del ministerio de Juan fue que Jesús se movió de Nazaret a Galilea. Ahora, Nazaret, hermanos, era una ciudad donde Cristo vivió en su infancia, se cree que vivió en su infancia y posiblemente vivió ahí en su juventud. Pero llegado su ministerio, él hace un cambio de ciudad y se mueve de Nazaret a Capernaum. De hecho, hermanos, si usted investiga el ministerio de Cristo, usted se da cuenta que gran parte de todo su ministerio fue alrededor de Capernaum, porque él vivía ahí. Él se movió a vivir a Capernaum una vez que él inicia su ministerio. Pero aquí, hermanos, nos dice que Jesús vino de Nazaret y de Galilea, no necesariamente a iniciar su ministerio, sino a bautizarse. A bautizarse. Él venía a bautizarse por Juan el Bautista. Ahora, hermanos, aquí se ignora totalmente el diálogo que hubo entre Juan el Bautista, pero usted quiere conocer mejor el diálogo, usted se puede ir a Mateo capítulo 3 y usted se da cuenta que cuando Jesús viene a bautizarse, Juan el Bautista le dice, espérate, yo no puedo bautizarte, yo necesito ser bautizado por ti. Es decir, Juan el Bautista entiende que él necesita de Cristo y no Cristo de él. Y él dice, Pedro, yo necesito ser bautizado por ti, pero tú vienes. Y la respuesta de Cristo es, bautízame
porque así es necesario que cumplamos toda justicia. De manera que Cristo, hermanos, no está yendo a Juan el Bautista como un mero protocolo. Él no está diciendo, bueno, esto es todo lo que hace la gente, parece que esto es lo que está de moda, entonces voy a bautizarme como lo hacen los demás. No, hermanos, no es un protocolo el que está siguiendo nuestro Señor Jesucristo, sino que Él entendía que ese bautizo era necesario para cumplir toda justicia. Había necesidad de que Cristo fuese bautizado. Ahora, hermanos, aquí hay algo más. Y es que cuando leímos en los versículos de arriba, en el versículo 4 dice que bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y aquí es Cristo que viene a él para ser bautizado. Entonces, ese bautismo es de arrepentimiento, llamado de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y Cristo viene a participar de ese bautismo. Hermanos, mi lógica me lleva a entender que cuando Jesús se presenta delante de Juan, hermanos, para ser bautizados con este bautismo de arrepentimiento, Él estaba declarando que tenía pecado. Hermanos, Cristo está admitiendo que tenía pecado al presentarse delante de Juan. Pero hermanos, el pecado no era suyo. El pecado era nuestro. Lo que Él está haciendo al bautizarse es reconocer que había un pecado sobre Él. Pero ese pecado no era propio, era nuestro. Era nuestro, hermanos. Era el de cada uno de aquellos por el cual más adelante iría a la cruz. Hermanos, déjamelo ponerte en una diferente perspectiva. Aquel rey por quien se hizo todo el universo, por el cual todas las cosas fueron creadas y sin él nada de lo que había sido creado fue creado, condescendió hacia nosotros, primero haciéndose hombre y después identificándose con nosotros como pecador. Él está, hermanos, bajándose e identificándose contigo y conmigo al venir a bautizarse de un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Isaías nos recuerda en el capítulo 53 que Jehová cargó en él nuestro pecado. Hermanos, Jesús necesitaba, le urgía ser bautizado, pero no por causa de él, sino por causa de nosotros. Por causa de nosotros. Al cargar en sus hombros todos nuestros pecados, tu pecado, mi pecado, él necesitaba ser bautizado con este tipo de bautismo. Ahora, mira aquel rey quien es llamado Santo, 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 descender al agua para simbolizar la limpieza de sus pecados por un pueblo que Él ha querido limpiar. Mi hermano, el bautismo de Cristo fue por ti. Si tú estás en Cristo,
Déjame recordarte algo que tú deberías de recordarte todos los días. Si tú estás en Cristo, mi hermano, déjame recordarte que tus pecados han sido perdonados. Déjame recordarte que tus pecados han sido lavados por Cristo. Porque mientras Él se sumergía, nosotros nos sumergíamos en Él. Nosotros nos sumergíamos en Él. Si tú estás en Cristo, todos tus pecados, por más crueles que han sido lavados en la sangre de Cristo. Cristo ha tomado tu pecado y los ha puesto a su cuenta para darnos y devolvernos a nosotros su justicia. Si tú estás en Cristo, ya no hay condenación para ti. Ya no hay condenación. La culpa puede ser una gran ayuda que nos lleve al arrepentimiento y está bien. Pero no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y yo sé que esto es a veces difícil de asimilar porque pecamos. Y quizás alguno de nosotros ahora mismo está cargando culpabilidad. Quizás alguno de nosotros está sintiendo culpable hoy mismo. Y mientras escucha que Cristo le ha perdonado, él dice, bueno, si Cristo me ha perdonado, ¿por qué me siento culpable? ¿Por qué me siento sucio? Bueno, hermano, yo no estoy diciendo que tú no tienes pecado. Yo no estoy diciendo que tú no tienes pecado. Yo te estoy diciendo que tus pecados han sido perdonados si tú estás en Cristo. Porque Cristo no murió solamente por tus pecados pasados. Él murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. Él pagó la deuda completa de toda tu vida. De toda tu vida. Y aunque sea difícil asimilar esto, hermanos, porque pecamos y pecamos algunas veces de tal manera que nos desconocemos. Y eso es, hermanos, porque aún tenemos pecados por los cuales lidiar. Pecados que a veces nos avergonzamos de confesar. Pero mi hermano, tus pecados han sido perdonados. Ya no están cargados a tu cuenta. Ya Cristo los ha tomado y ha pagado esa deuda. Y tú debes comprender eso. Y tú debes entender eso. Para no cargar algo que no necesitas estar cargando. Ahora, necesito que por un momento tomes estas verdades y las congeles y las vamos a descongelar más adelante. Cristo te ha perdonado. Si tú estás en Cristo, esa es una verdad en ti, es una realidad en ti independientemente de cómo tú te sientas. Independiente de cómo tú te sientes. Ahora, si tu situación es que estás sin Cristo, mi amigo, déjame decirte que todo lo contrario de lo que acabo de decir, todos tus pecados pasados, presentes y futuros están sobre de ti. Están sobre de ti. Y tienes una deuda infinita contra un Dios infinito que desde ahora te digo, no podrás pagar por toda la eternidad. Por eso el infierno es infinito, es eterno, perdón. Porque no tienes cómo pagarle a un Dios santo y justo o un Dios eternamente santo, eternamente justo. ¿Cómo pagarle? No tienes, estás en bancarrota. Necesitas que alguien más pague por ti y el único que puede pagar es Cristo.
De manera que si tú estás ahora sin Cristo, déjame decirte que necesitas urgentemente encontrar la reconciliación con Dios, con este Dios santo, con este Dios justo. Y no hay otro camino que no sea Cristo. Dios ha destinado que sea Cristo el medio por el cual los hombres se reconcilian con Él. Es lo que nos dice Timoteo capítulo 2, versículo 5, ¿verdad? No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo hombre. Solamente Cristo hombre. Él es nuestro medio para ser reconciliados con Dios. Ahora, hermanos, al ser bautizado Cristo, dice que Él está cumpliendo toda justicia, hermanos. De manera que podemos concluir que su bautismo formaba parte de la rectitud que Cristo ganaría para aquellos que Él justificaría. El cumplir con toda la ley, el identificarse con este pueblo que necesitaba de este bautismo, que necesitaba del arrepentimiento, que necesitaba del perdón de Dios. Él estaba cumpliendo y ganando toda la justicia que después Él nos daría a nosotros. Hermanos, su bautismo, el bautismo de Cristo, le siguen el de millones. El de millones de personas que han bajado a las aguas a proclamar la limpieza que Cristo les ha dado. De manera, hermanos, que el bautismo de nuestro Señor Jesucristo que vemos aquí, hermanos, es un bautismo que nosotros necesitábamos. Y sin embargo, Él lo tomó por nosotros. Ahora, el bautismo, hermanos, también tenía otra explicación, y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, la unción de ese rey. El versículo 10 y el versículo 11 nos narran lo que conllevó ese bautismo, y nos dice en el versículo 10, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, vea que después de que Cristo fue bautizado, se nos menciona que al salir del agua, los cielos fueron abiertos. Ahora vamos a detenernos un momento aquí, hermanos. La idea que nos da Marcos acerca de Jesús en el río Jordán y a Jesús como saliendo del agua, nos indica una cosa, hermanos. No quiero hacer apología de nuestra denominación bautista, pero nos está diciendo, hermanos, que muy seguro Jesús no estaba en las orillas, sino que Jesús estaba dentro del río Jordán. Estaba dentro. ¿Qué tan adentro, hermanos? Lo más seguro es que lo suficiente como para él poder haber sido sumergido por Juan el Bautista. Lo más profundo para que él pudiera ser sumergido y bautizado correctamente. Que eso es lo que nosotros creemos. Creemos que somos bautizados por inmersión, necesitamos ser cubiertos por las aguas. De manera, hermanos, que esta idea que nos da Marcos de cuando subía del agua pudiera estarse refiriendo precisamente a esta idea de que él fue sumergido correctamente con un bautismo aplicado correctamente. Hermanos, y eso es lo que nosotros buscamos como bautistas, buscamos una correcta administración del bautismo, y para eso necesitamos agua, y la suficiente agua para poder sumergirse. Y necesitamos fe, Entonces, hermanos, aquí tenemos un buen ejemplo de por qué nosotros bautizamos por inmersión y no por aspersión, como lo hacen algunos hermanos, o bueno, creo que la mayoría de los presbiterianos. Pero ese no es el punto. Vayamos allá, hermanos. Ahora, hermanos, aquí en el bautismo vemos dos señales. Hay una señal visible
y hay una señal audible. La primera tiene que ver con los cielos abiertos y con el Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre el Hijo. Hermanos, esta señal visible que nos narra Marcos de una paloma, de cielos abiertos, hermanos, simbolizaba o representaba la unción y el poder del Espíritu Santo que había sido derramado sobre Cristo para capacitarlo para la obra que él debía de hacer. Bueno, si usted ve el título, yo sé que el título no tiene mucho que ver con los versículos, pero ve el título que le pone en el versículo 14, Jesús principia su ministerio. Es decir, a partir de ahí hay una representación pública de Cristo. Aquí no ha salido al público, no ha empezado con predicación. Él simplemente ha escuchado de Juan el Bautista, ha ido a ser bautizado. Y todo esto, hermanos, no tiene que ver con su ministerio, sino con la preparación para su ministerio. Y una de esa preparación tenía que ver con la unción del Espíritu Santo descendiendo sobre él para capacitarlo para la obra que él debía de hacer. Hermanos, aquel rey que Juan el Bautista estaba anunciando estaba siendo ungido para la labor de la redención encomendada por el Padre. Hermanos, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos que toda la obra que Cristo hizo, hermanos, no fue hecha por él mismo, sino que toda la obra que él hizo fue en dependencia del Espíritu Santo. En dependencia del Espíritu Santo, hermanos, sin duda Él es Dios, Cristo es Dios, todopoderoso, omnipresente. Pero también, hermanos, como leíamos en el estudio, Él ha tomado nuestra naturaleza. Él se hizo hombre, tomó la forma de hombre. Y en ese sentido tenía la necesidad de ser capacitado por el Espíritu de Dios y depender del Espíritu de Dios para completar la obra que Dios le había mandado. Vea lo que dice Lucas capítulo 4. Vayamos por un momento a Lucas, hermanos. Lucas capítulo 4, vayamos el versículo 17, hermanos, y el 18 nada más. Dice la palabra del Señor, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Vea esto, me ha ungido ¿para qué, hermanos? Para dar buenas nuevas, para predicar el Evangelio. A los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, dice que enrollando el libro, le dio a los ministros, se sentó, y más adelante en el versículo 21 dice, comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, Cristo mismo, hermanos, cuando menciona el versículo 17, que se le dio el libro del profeta Isaías y lo abrió y halló el lugar, dice, donde estaba escrito, hermanos, estamos diciendo que Jesús agarró se me fue el rollo, gracias, el rollo, y lo buscó intencionalmente. No es como que él dijo, vamos a abrirlo, a ver dónde cae. No, él buscó este pasaje. Y cuando lo encontró, lo leyó y les dijo: hoy se ha cumplido. Hoy se ha cumplido esta profecía. Hoy se ha cumplido esa profecía. De manera, hermanos, que era necesario, hermanos, que el ungido del Señor fuera capacitado por el Espíritu para llevar a cabo su tarea. Todo el obrar, el predicar, las sanaciones, los milagros, todo, hermanos, fue hecha en dependencia del Espíritu
Santo. En dependencia del Espíritu Santo. Mis hermanos, Cristo, verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Y como verdadero hombre, hermanos, Cristo aprendió. Cristo aprendió. ¿No se nos dice en Lucas que Él crecía en conocimiento, en sabiduría y gracia para con los hombres? Él aprendió. Tomó toda nuestra naturaleza. Y en base a esa naturaleza, Él aprendió a depender del Espíritu Santo. Usted va a ver, hermanos, más adelante que Cristo se despertaba de madrugada a orar, se apartaba a orar, enseñaba a orar. Él verdaderamente, hermanos, dependía del Espíritu para todas las cosas que Él hacía. Ahora, hermanos, esto debe llevarnos a cuestionarnos en cómo nosotros, hermanos, somos tan arrogantes, soberbios, orgullosos. Porque Cristo, siendo Dios mismo, entendía que necesitaba el Espíritu Santo, depender del Espíritu Santo para todas las cosas. De tal manera, hermanos, que no inició su ministerio sin antes haber sido ungido por el Espíritu. Y nosotros, hermanos, nosotros somos todo lo contrario a Cristo. Nosotros, siendo hombres, nos creemos tan capaces, creemos que somos capaces de cualquier cosa, creemos que tenemos la sabiduría infinita. Yo sé cómo se hacen las cosas, yo sé cómo debería hacer estas cosas, yo sé cómo debería pastorear, yo sé cómo debería liderar, yo sé cómo debería ser el miembro eficaz. Nos creemos saberlo todo. Y muy poco nos cuestionamos acerca de cuál es el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas. Algunos están pensando, no, espérate, hermano, yo sí creo que necesito del Señor, y en sus corazones dicen, no, yo no soy ese. Bueno, ¿quieres evaluarte? ¿Quieres evaluarte cuánta es la dependencia que tienes del Espíritu Santo? Bueno, hermanos, considera cuánto tiempo pasas orando al Señor. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas a orar por aquellas cosas que te preocupan verdaderamente? ¿Cuánto tiempo pasas orando por situaciones que tienes que arreglar? Los conflictos, como decía nuestro hermano en la mañana. No, hermano, nosotros muy bien valientes, ya sé lo que tengo que decir, ¿no? Y ya sabes. No, ora, Señor. Dame la gracia, la sencillez, la humildad, Señor. No permitas que el orgullo se adelante a mi persona. No, hermanos, cuando menos esperamos ya estamos enfrascados en el conflicto sin haber orado al Señor, sin haber dedicado un tiempo a la oración, como decía nuestro hermano, a considerar si realmente valdrá la pena acercarme a arreglar ese conflicto o si es un conflicto que a lo mejor podemos solucionar de una forma pacífica sin tener que llegar a un conflicto mayor. Hermanos, esto es porque no dependemos del Espíritu. ¿Cuántas veces te has detenido a consultar primero las Escrituras antes de tomar una decisión? No, hermanos, nosotros ya tomamos la decisión, ya solo queremos la bendición. Ya, Señor, bendice mis planes. Esa es la realidad. No dependemos del Espíritu, hermanos, y no estoy hablando desde la perspectiva pentecostal, ¿no? No, esto no es pentecostal, esto es cristianismo. Hermanos, depender del Espíritu Santo, de su guía, no es otra cosa, hermanos, que depender de su palabra, de descansar en oración, de dejar, como decía nuestro hermano en la mañana, que el Espíritu y ese fruto del Espíritu sea lo que dirija nuestras palabras, nuestros oídos, nuestros pensamientos. Eso es, hermanos, depender del Espíritu Santo. No hablo de misticismos, de voces audibles que te dicen qué hacer, no. Hablo de la palabra, hermanos. Hablo de la palabra. Hermano, ¿a quién recurres cuando necesitas un consejo? Hermanos, por supuesto, podemos ir a los hermanos, pero hermanos, su palabra es sabiduría. Y el primer lugar o la primera fuente donde deberías de ir a pedir un consejo es en su palabra. Es en su palabra. ¿Qué dice Dios acerca de este tema, de esta situación? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál debería ser mi conducta?
híjole, aquí me dice que esa es mi conducta, esto debería ser. Híjole, pero yo quiero hacer todo lo contrario. Bueno, ahí es cuando tú comienzas a depender del Espíritu Santo. Hermanos, son preguntas que pueden ayudarnos a evaluarnos, hermanos, dónde estamos parados respecto a nuestra dependencia del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros debemos confesar hoy que no dependemos del Espíritu para nuestras vidas? Se nos hace pesado el cristianismo. ¿Tú piensas que el cristianismo es pesado? ¿Que es una carga? Híjole, otra vez orar, otra vez leer. Y uno empieza a leer la escritura y empieza con sueño, ¿verdad? Morir. Y ya dices, hijo, ya empieza a razonar. Y si mejor leo mañana con mayor calma, porque, o sea, ¿cómo voy a orar con sueño? O sea, eso es una ofensa delante del Señor. Mejor ya mañana me duermo, me despierto temprano y entonces ya comienzo a orar bien, ¿verdad? Como Dios pide y a leer. ¿Cómo voy a hacer? No, hermanos. Necesitamos depender del Señor. Y cuando tú comienzas a depender del Señor, comienzan esas luchas. Contra ti mismo, contra tu pereza, contra tu pecado, contra tu orgullo. Pero hermanos, es una necesidad que tenemos de depender del Espíritu Santo. Ahora, ¿se acuerda que les dijimos que dejáramos en stop aquella idea de que nuestros pecados habían sido perdonados? Hermanos, nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Pero hermanos, déjeme decirle algo. Si usted es creyente, Dios, como a Cristo, le ha dado el Espíritu Santo para poderlos vencer. De manera, hermanos, que ninguno de nosotros debería de justificar sus pecados diciendo que, bueno, no importan mis pecados, han sido perdonados, sí, pero todos los pecados que han sido perdonados a un individuo, también se le ha dado a ese individuo la capacidad de poder vencerlos por medio del Espíritu Santo. Dios nos ha dado al Espíritu Santo para ser un medio por el cual nosotros podamos darle muerte a nuestros pecados. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos peleando solos batallas contra pecados ocultos, contra luchas internas en nuestros corazones, en nuestras propias fuerzas? Y pensamos, hermanos, que no puedo dejar este pecado, hermano, no puedo vencer esto, no puedo vencer aquello, ya apagué el monitor, ya no tengo televisión, dejé el internet, le puse una contraseña a mi teléfono para no ver pornografía, para no ver series que no tenga que ver, para no meterme en chisme que no me tengo que meter, para callarme la boca cuando debo de callar y no murmurar. He hecho esto, ya intenté dejar de hablar y comenzamos a hacer un montón de cosas para darle muerte a nuestros pecados, pero rara vez nos ven de rodillas pidiendo, implorándole a Dios que nos ayude a darle muerte por medio de su Espíritu. Haces mil cosas, pones guardas, las cuales no están en sí mismos mal, pero tu principal función es depender del Espíritu y es lo que menos hacemos. Hermano, he sido vencido por el pecado. Y cuando comienzas a indagar, es a una persona que ya dejó de orar, que ya dejó de leer, que ya no está teniendo comunión con el Señor. Bueno, pues ¿qué esperabas? ¿Esperabas dejar todos los medios de gracia y que el Señor siguiera guardándote del pecado? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y muchas veces nos encontramos ahí, hermanos, diciendo, no puedo vencer este pecado, pero al mismo tiempo no estás buscando depender del Espíritu Santo. Hermanos, no perseveramos en las oraciones, no perseveramos en las escrituras. Y esa es una causa por la cual no podemos depender del Espíritu Santo. A veces depender del Espíritu Santo es salir de las mañanas y decir, Señor, ayúdame este día. Amén, vámonos. ¿Sí, no? No, hermanos. No es eso, depender del Espíritu Santo. Hablamos, hermanos, de una dependencia total. Tú no ves a Jesús diciendo, ayúdame en esto que va, ¿no? A la cruz. No. Él pasa y nos relata toda una historia en el Getsemaní. Luchando, orando,
dependiendo del Señor. Dependiendo del Señor. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos problemas familiares, matrimoniales con nuestros hijos, por los cuales ni siquiera oramos y queremos que se resuelvan? Por los cuales ni pedimos al Señor. Decimos, ay, el Señor quiera y se solucione. Y hasta ahí, ¿no? No, pero no oramos. Realmente no oramos por esa situación en nuestra familia, con nuestros hijos. Y queremos que Dios nos bendiga en las decisiones que ya hemos tomado. Ni siquiera hemos pedido dirección al Señor. Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer. No hemos pedido dirección, pero ya hemos tomado una decisión. Ya sabemos, nosotros sabemos qué hacer. Ya, esto ya lo había visto en otro lugar. Sí, yo conocí a una persona que hizo esto. Yo creo que si yo hago lo mismo, pues va a salir igual bien, ¿no? Entonces nos damos cuenta que no dependemos del Señor. Zacarías capítulo 4, versículo 6, le dice el Señor, no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y hermanos, eso no ha cambiado el día de hoy, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Hermanos, nuestras situaciones, nuestros conflictos, nuestras necesidades se van a ir resolviendo a la medida que confiemos más en la sabiduría de nuestro Señor que en la nuestra. Cuando comencemos a depender de su Espíritu para tomar decisiones, para hablar, para escuchar, para exhortar. Pero mientras nosotros, hermanos, metamos nuestras cucharas, nuestras manos sin el conocimiento y la sabiduría y la dependencia del Espíritu, hermanos, en lugar de construir, que dice que la mujer la derriba. La derriba. ¿Por qué? Porque, hermanos, no aprendemos a depender del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, ¿por qué el Espíritu es representado por una paloma, hermanos? Bueno, hermanos, pueden haber varias posibilidades, pero una que creo pudiera ser posible tendría que ver, hermanos, por el carácter que es asociado con este animalito. Hermanos, una paloma, ¿con qué relacionado? Con la paz. Sí, sueltan el día del Mundial de la Paz y sueltan palomas blancas, ¿no? Entonces, una paloma es asociada con la paz, es asociada con la calma, es asociada con la mansedumbre. Y estos, hermanos, siendo fruto del Espíritu, muy probablemente por ello se menciona esa paloma. William Hendrickson dice que la pureza es asociada con las palomas. Y esta pureza que está descendiendo, o esta paloma que está descendiendo sobre Cristo, lo que pudiera estar señalando, dice William Hendrickson, que a pesar de que Cristo está siendo bautizado para el arrepentimiento y el perdón de pecados, esta paloma está diciendo, hey, espérate, ese bautismo no es necesariamente por él, porque hay una pureza que está descendiendo como vindicando la pureza de Cristo, como diciendo, este bautismo tiene que ver más con algo más que con él mismo. El bautismo, dice él, recibido no tenía nada que ver con Cristo y todo que ver con su pueblo. Ahora, hermanos, cualquiera de las cuestiones pudiera ser posible. La realidad, hermanos, es que no tenemos algún pasaje que nos hable más acerca del por qué es simbolizado con una paloma la llegada del Espíritu. Ahora, por un lado tenemos esta señal visible sobre el bautismo, estos cielos abiertos, esta paloma que descendía sobre Cristo, pero también, hermanos, tenemos en el versículo 11 una señal audible. Y esta señal tiene que ver con la voz del Padre. Vea este cuadro trinitario. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo involucrados en la tarea de redención del Hijo.
El Padre enviando al Hijo, el Espíritu capacitándolo y el Hijo obedeciéndolo. Hermanos, piensa por un momento, ¿qué llevó al Padre a emplear estas palabras declaratorias hacia el Hijo, sino la obediencia del Hijo? Hermanos, el bautismo era el sí del Señor, el decir, voy a completar la tarea, voy a hacer, voy a obedecer, voy a cumplir la tarea que Dios me ha dado. Ahora vea los cielos abiertos y la voz del Padre, esa voz que es oída, sin duda, hermanos, para muchos que la escucharon, pudieron escuchar la voz del profeta Isaías en el capítulo 42, en el versículo 1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Sin duda, hermanos, sin duda, los judíos tuvieron que entender eso. Los judíos tuvieron que entender, ellos conocían a Isaías. Ellos conocían a Isaías. Pero su corazón, hermanos, de estos judíos estaba más endurecido para aceptarlo. Para aceptarlo. Y vea, hermanos, las palabras tiernas que usa el Padre para dirigirle a su Hijo. Tú eres mi Hijo amado. Cristo, hermanos, es el Hijo eterno del Padre, el cual ama, y el Hijo ama al Padre. El Padre ama al Hijo, hermanos, con un amor eterno cual jamás pudiéramos explicar. Ahora, hermanos, veamos esta escena, hermanos, desde un poquito más amplio. Veamos esta escena a través de Génesis. Génesis capítulo 22, versículo 1, hermanos. Génesis capítulo 22. Aconteció, dice la palabra, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, escucha, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, y ayudaremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió, Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto.
Vemos aquí, hermanos, el mandamiento que Dios le da a Abraham de sacrificar a su único hijo amado. Y Abraham, hermanos, se dedica a preparar todo para ofrecer el sacrificio. Pero Dios interviene proveyendo un nuevo cordero en lugar de su hijo. Bueno, mis hermanos, Dios Padre, a través del bautismo, estaba preparando la leña en el cual sacrificaría a su único hijo. Pero esta vez, hermanos, el sacrificio debería concretarse. No habría otro cordero. Él era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, ahí está la leña. Ahí está la leña. Dios Padre está viendo a su Hijo amado, listo para ser sacrificado. Y esta vez no hay intención de parar ese sacrificio. No hay intención de un nuevo cordero. Cristo, hermanos, no pararía hasta ir a la cruz para pagar por el pecado de aquellos que Él habrían de creer en Él. Ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿Cristo ha quitado tus pecados? ¿Eres limpio en la sangre de Cristo? ¿Hay condenación en tu vida? ¿O eres libre para seguirle? ¿O eres libre para buscarle, para seguirle? Hermanos, es verdad, por un lado el Señor estaba capacitando a Cristo a través de su Espíritu. Pero también por el otro lado, hermanos, estaba preparando todo, tal como Abraham, para sacrificarlo. Para sacrificarlo. Se estaba entregando a su único hijo para llevarlo a la cruz. A la cruz. Hermanos, el Señor proveyó a Abraham un nuevo cordero, pero nuestro Señor sí derramó su sangre para todo aquel que en Él cree. Y si hay alguien aquí que no cree en Cristo, yo te invito a que vengas y confíes en Él. Pon tu fe en Cristo. Nadie que ha puesto su fe en Cristo ha sido avergonzado. Ni nadie que haya vivido su fe en Cristo terminará su vida arrepintiéndose de haberle entregado su vida. Pero se sabe de muchas personas que terminan su vida arrepintiéndose de no haber creído a Cristo mucho antes en su vida, cuando estaban jóvenes, cuando podían servirle, cuando podían hacer más cosas para el Señor. Ven a Cristo. Ahora, hermanos, vemos al rey siendo ungido, pero aún no comienza su ministerio. Hay algo que hace falta, y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, hermanos, el rey y la tentación de su pueblo. Vayamos de nuevo a Marcos. Versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Lo mismo, hermanos, que con el bautismo. Marcos solo nos habla sobre la tentación de Cristo, no nos describe el diálogo que hubo entre el tentador y Cristo, ni el tipo de tentaciones que tuvo. Y esto, hermanos, yo creo, hermanos, que tiene que ver porque este evangelio está dirigido hacia los romanos. Entonces, para los romanos debería ser suficiente saber que Jesús fue bautizado y que Jesús fue tentado. Pero cuando es llamado a los judíos,
en este caso Mateo, se ve que hay más específico, se necesita más detalles específicos, porque ciertamente los judíos conocían las escrituras del Antiguo Testamento. Y si usted nota, los diálogos que se mencionan son alusiones al Antiguo Testamento. Entonces, de manera que por ese lado es más entendible que Marcos simplemente se limite a describir la acción más que los diálogos, y por todo lo contrario, en Mateo él sí se dedica a describir los diálogos por el grupo al quien era dirigido el Evangelio. Pero algo que debemos de resaltar aquí, hermanos, es el hecho de que Cristo, hermanos, no inició su ministerio, primero, sin antes ser capacitado por el Espíritu, pero tampoco, hermanos, sin antes haber sido probado. Ahora, vea aquí, hermanos, que no se nos dice que Satanás le llevó al desierto, sino el Espíritu le llevó al desierto. El Espíritu fue quien le llevó al desierto. Este pasaje, hermanos, también debe llevarnos a ver Génesis. Aunque Marcos no lo menciona, si usted va al paralelo de Lucas, hermanos, encontrará en el capítulo 3, en los últimos versículos la genealogía de Cristo. Y se menciona desde Cristo, hacia Adán, y termina con Adán, hijo de Dios. E inmediatamente la tentación. De manera que Lucas sí registra el paralelismo de lo que se quiere dar a entender con la tentación de Cristo. Es decir, ambos quieren contrastar la tentación del primer Adán con la del segundo Adán. Cristo, hermanos, es llamado nuestro segundo Adán. Aquel que, a diferencia del primer Adán, soporta la tentación y cumple con lo establecido por Dios. Ahora déjame decirte que si tú no estás en Cristo, tú eres contado con el primer Adán. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que Adán en un sentido te representa. ¿Por qué? Porque Adán no pudo mantenerse a cumplir los mandamientos de Dios, y en ese sentido tú tampoco. Y por ello es que todos los que se hallen en Adán en aquel día serán condenados. Pero aquellos que se encuentren en este segundo Adán, es decir, en Cristo, vencen, porque Él venció. Y su victoria es contada a tu favor. A tu favor. Ahora, mis hermanos, Cristo siendo Dios, ¿podría ser tentado? Esa es una buena pregunta. Bueno, hermanos, Santiago 1:14 dice que Dios no puede ser tentado. De manera, hermanos, que si Cristo es Dios, entonces Él no podría ser tentado. Aquí, hermanos, debemos admitir, dice John Hill, un misterio. Un misterio. No lo podremos resolver perfectamente. Podemos dar algunas respuestas, pero no lo podemos resolver perfectamente. Por un lado, Jesús no podría ser tentado, porque es Dios. Pero recuerden, Él tomó una naturaleza humana. Y en esa naturaleza humana, por supuesto que podía ser tentado. Por supuesto que podía ser tentado. Y no solamente es por decirlo, sino que el testimonio de las Escrituras nos dice que fue tentado. Nos dice que fue tentado. Vamos a ver dos pasajes en Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Dice, pues cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno, escuche, que fue tentado en todo según nuestra semejanza.
según nuestra semejanza, pero sin pecado. De manera que ambos pasajes, hermanos, nos hablan de una tentación que Cristo padeció y que esa tentación lo capacitó, por así decirlo, para socorrer a los que son tentados. De manera, hermanos, podemos concluir que Cristo fue tentado 100%, 100% real, no fue una ficción, una tentación real. Y por esa misma tentación dice que Él puede socorrer a los que son tentados. Ahora piensa, hermanos, 40 días sin comer. Y Satanás le dice, bueno, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Me encanta porque Sujel Michelem dice que, él dice, yo cuando veo la tentación y que hay esa propuesta de 40 días sin comer y decirle, oye, pues, di que esas piedras se conviertan en pan, dice, yo me imagino a Cristo salivando. Realmente fue tentador para él. Realmente fue tentador el hecho de recibir una propuesta de esa manera. Por supuesto, yo no creo que Cristo ignorara las maquinaciones de Satanás. Por supuesto que no. Pero su tentación fue 100% real. 100% real. Él realmente tenía hambre. Él tenía hambre y tenía sed. Y en esas necesidades, por supuesto que fue tentador que se le ofreciera esa opción de convertir las piedras en pan. Ahora, otra vez, hermanos, cuando Cristo es tentado, hermanos, Él está condescendiendo con su pueblo para identificarse con Él. Él está rebajándose, hermanos. Él es Dios. No tiene ninguna relación con el pecado. Pero cuando Él toma la naturaleza humana, baja, se humilla y se humilla más al experimentar las tentaciones que solamente son de la criatura, que solamente son de nosotros. Pero Él viene y se identifica y entiende nuestras tentaciones. Él comprende tus tentaciones, comprende nuestras tentaciones. Él sabe que somos polvo, que somos carne. Ahora, hermanos, muchos creen que esa tentación no fue real porque ellos dicen, bueno, ¿Cristo podía pecar? La respuesta es no, no podía pecar. Bueno, entonces si no podía pecar, entonces no hubo una tentación, porque la tentación es a pecar. A pecar. Entonces ellos dicen, la tentación fue solo como una fachada. Pero hermanos, yo me pregunto, el hecho de que él no tuviera pecado, ¿quita el acto de la tentación? De ninguna manera. Nosotros podemos ver un ejemplo, por ejemplo, con Adán y Eva, que sin pecado fueron tentados. Sin pecado fueron tentados. Ahora, yo sé, hermanos, que la gran fortaleza de nuestras tentaciones, o en nosotros, la gran fortaleza de nuestras tentaciones, tiene que ver porque nosotros tenemos una concupiscencia. La palabra de Dios dice que nosotros, nadie diga que fue tentado por Dios, dice, sino que nosotros, dice, siendo tentados por nuestras propias concupiscencias, bajo nuestros propios naturaleza pecaminosa interna, es la que nos lleva a pecar. Cristo no tenía eso. Pero su tentación no es menos fuerte que la de nosotros, porque aunque no había una tentación interna por no tener una concupiscencia pecaminosa como nosotros, sin embargo, él tenía un tentador delante de él. Había una fuerza externa que estaba haciendo presión sobre Cristo, diciéndole, si tú eres hijo de Dios, si tú realmente dices lo que tú dices ser, que no haces esto, a ver, muéstrame
Muéstrame que tú eres hijo de Dios. Muéstrame que realmente tú le conoces, que es tu Padre. ¿No dice la Escritura esto? ¿No dice la Escritura lo otro? Había una fuerte presión sobre Cristo. Y sin embargo, Cristo supo librar la tentación. Se nos dice, hermanos, también que 40 días duró su ayuno. Y en ese tiempo, dice, el Cristo era tentado. Ahora Marcos, hermanos, nos añade algo que otros evangelios no nos dicen. Y esto que nos añade nos encuentra en el versículo 13. Dice que era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Esto ningún otro evangelio lo menciona, solamente Marcos. Ahora, ¿qué intenta hacer Marcos al decirnos esto, hermanos? Bueno, intenta mencionarnos que Jesús no estuvo en un ambiente como en el jardín del Edén, ¿no? Con Adán o Eva, donde estaba todo muy bonito, sino que el ambiente en el que Cristo fue tentado era un ambiente hostil. Habla de fieras. Y un comentarista dice al respecto que en este desierto en el que Cristo fue tentado había animales salvajes, ciertamente. Desde hienas hasta leones. Entonces no debe extrañar que Cristo estaba rodeado por estas fieras, por estos animales. Ahora, posiblemente, hermanos, lo que Marcos quería dejarnos al mencionarnos esto, era mostrarnos como los escenarios delante de nosotros. Esos escenarios, en el primero, en Adán, quien estaba en un jardín, y el segundo Adán, quien estaba en un desierto. El primer Adán, con todos los pronósticos, con todo lo que tenía alrededor, provisión de comida, provisión de agua, provisión de vida, y aún así pecó. Y en el segundo Adán encontramos un desierto donde no había agua, no había comida, había un ayuno, había fieras salvajes, había un tentador enfrente. Y aún en medio de esas circunstancias supo soportar la tentación. Nuestro Señor Jesucristo obedeció en el escenario más hostil que usted se puede imaginar, mostrándonos que con el poder del Espíritu Santo, usted y yo podemos agradar a Dios. Independientemente de su escenario, usted puede agradar a Dios si usted aprende a depender del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos sabido soportar la tentación y hemos pecado contra Dios por no depender de Dios y su palabra? Hermanos, podemos vencer la tentación, podemos vencer el pecado aún en cualquier circunstancia en la que usted esté. Usted puede poner y decirle, ¿sabe qué, hermano? Pues que usted no conoce a mi jefe. Mi jefe, no, hombre. Usted no lo conoce. Usted no conoce a mi esposo. Usted no conoce a mi esposa. Usted no conoce a mi familia. Usted no conoce a mis hijos. Usted no conoce mi entorno. ¿Sabe dónde vivo? No conoce mi pasado. Hermanos, no se trata de tus circunstancias. No se trata de lo que te rodea. Se trata de Cristo. Se trata de su palabra. Se trata de la dependencia que tú tengas de ello. Es en ese momento que tú puedes vencer la tentación, que tú puedes vencer el pecado. El problema es que mayormente nosotros preferimos echar la culpa para acá o echar la culpa para acá en lugar de afrontar nuestra responsabilidad. Es que, Señor, tal como Adán, no, la esposa que me diste. Decía un hermano, usted no puede decir lo mismo, ¿no? Porque nosotros la escogimos. Entonces, las circunstancias en las que nosotros nos encontremos, podemos obedecer y agradar a Dios aún en medio de la tentación. Ahora, hermanos, hay una oración en el Padre Nuestro que se nos menciona y se nos dice, no nos metas en tentación. El problema, hermanos, es que muchas veces nosotros
Decimos odiar el pecado, pero amamos la tentación. No podemos decir que aborrecemos el pecado si no nos alejamos de la tentación. Y yo sé, hermanos, hay momentos puntuales en las que seremos tentados. La tentación vendrá a nosotros, seremos probados. A lo mejor estás en una situación en la que puede ser que puedas sobornar o puedas comprar o ganar beneficios o dinero haciendo algún trabajo que sea inapropiado o falta de ética en tu trabajo y tengas esa oportunidad y a lo mejor tú ni siquiera la estás buscando y llegan a ti y te la ofrezcan. Tú no la buscaste, pero hay una tentación ahí enfrente de ti. Habrá momentos así. Pero hermanos, me atrevo a decir que la mayoría de nuestros pecados tiene que ver porque nosotros nos metimos en tentación, no Dios. Porque nosotros buscamos esos momentos, esos lugares. Bueno, si usted sabe que nos gusta el chisme, si estoy batallando con el chisme, hermanos, si me voy a juntar con las personas que más chismean en el trabajo, ¿no? Usted está batallando con la lujuria y se va y se pone a ver videos a altas horas de la noche solo. Son formas en las que nosotros nos metemos solitos en la tentación. Nadie, hermanos, que dice aborrecer el pecado, no aborrece la tentación. Tenemos que aborrecer la tentación. Debemos buscar alejarnos. Si usted sabe de qué pie cojea, como dicen por allá, usted sabe y se conoce cuáles son sus luchas. Hermanos, aléjese lo más posible de situaciones, de personas, de circunstancias, de aparatos, de lugares que usted sabe le van a promover situaciones pecaminosas en su corazón. No le busque. No se busque ser fuerte, no se busque demostrar que ya superó eso, ¿no? Es que yo ya maduré, eso fue en el pasado, pero ahorita yo puedo ver esto sin problema, no produce nada de eso en mí, ¿no? Madurez o falsa madurez. Mientras por dentro te estás deleitando quizás en eso. Hermanos, conózcase a sí mismo, conozca dónde usted está parado. Y muy probable, muchos de los pecados que usted dice, es que yo no puedo vencer. No los ha podido vencer porque usted se mete ahí a la tentación. Porque usted está ahí buscándole, acercándose, chateando, mensajeando, viendo, escuchando, hablando. Hermanos, conózcase, sea honesto, ¿hasta dónde? Y vea y aléjese de esas cosas. No se meta usted solo en tentación. No se meta usted solo en tentación. Hermanos, aprendamos a depender del Espíritu Santo. Aprendamos a lo que es ser fortalecidos en Él y vencer nuestros pecados por su poder. Miren cómo lo menciona Romanos. Vayamos a Romanos, hermanos. Ya estoy terminando. Romanos capítulo 6. Versículo 12 al 14. Dice la palabra, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es lo que está teniendo Pablo aquí en mente, hermanos? Bueno, está teniendo en mente un trono en nuestros corazones. Vea las palabras, no reine, versículo 14, no se enseñoree. Está teniendo en mente un trono en nuestros corazones y dice que ese trono no lo debería estar ocupando el pecado. ¿Por qué? Porque ya no estás bajo la ley. Ya no estás en ese estado de condenación, sino que ahora estás bajo la gracia que nos capacita para decirle no a nuestro pecado. Antes no había forma. Efesios 2 nos dice que
vivíamos bajo la corriente de este mundo, andábamos bajo la potestad se me fue el nombre, del príncipe de este siglo, le menciona. Pero una vez libertados, una vez librados, ahora nosotros tenemos la capacidad y el poder de decirle no al pecado. De manera que usted no puede decir que usted no puede vencer un pecado. Porque si usted no puede vencer el pecado, me está diciendo que no tiene el Espíritu Santo. Que no tiene la capacidad. Y esa capacidad se la ha dado, si usted es un creyente, el Espíritu Santo. De hecho, más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 14, me parece, 13, dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por medio del Espíritu, hermanos, tenemos la capacidad de vencer nuestros pecados. No estoy diciendo, hermanos, que por medio del Espíritu usted puede vencer todo el pecado y todos los pecados. No estoy diciendo eso, hermanos. No estoy diciendo que usted pueda vivir sin pecado. No. Lo que estoy diciendo es que no hay un pecado que no sea capaz de ser retenido, movido, apagado por medio del Espíritu Santo. Y muchas veces el hecho de decir, es que no puedo, es no quiero. Pues no quiero, esa es la realidad. Hermanos, podemos resistir el pecado, podemos decirle que no, podemos darle muerte por medio del Espíritu. Hermanos, somos llamados a mirar cómo Cristo venció la tentación, dependiendo de su palabra, dependiendo del Espíritu. Para nosotros hacer esas mismas cosas, hermanos, imitar a Cristo, vencer nuestras tentaciones. Santiago capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Hermanos, Cristo bajó hacia nosotros para llevarnos hacia Él en su ejemplo. Hermanos, imitemos a Cristo en cómo Él enfrentó las tentaciones. Pidámosle al Señor, Señor, no nos metas en tentación. No queremos estar en ese momento de lucha, en ese momento de prueba. Pero hermanos, si tú estás en tentación o caes en una tentación, asegúrate que sea provisión de Dios y no porque tú te metiste ahí. Quien no se quiere quemar, se aleja del fuego. Se aleja del fuego. No te acerques. No te acerques. Porque lo más seguro es que vas a terminar pecando contra el Señor. Imitemos a Cristo. Si el Señor nos trae tentaciones que sean de Él, usemos su palabra como Él la usó. Dependamos del Espíritu como lo hizo. Y hermanos, oremos hacia Él. Él entiende, Él nos comprende. Y dice Hebreos que Él es capaz de socorrernos a nosotros. Y por eso Él nos llama a venir a Él. En Hebreos capítulo 4. Acercarnos a ese trono celestial, a ese trono de gracia, de misericordia, en el cual podemos ser socorridos, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Hermanos, todas las tentaciones que tú te puedas imaginar, todas, cualquiera, no se compara con la tentación de Cristo. Él la venció por su palabra y por el Espíritu. Vayamos y hagamos lo mismo, hermanos. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por este pasaje, Señor, que sin duda, Señor, principalmente yo he aprendido tanto, Señor. Señor, por medio de estos pasajes tú nos das las herramientas para vencer nuestro pecado, Señor, para no pecar contra ti. Señor, confesamos la gran necesidad que tenemos de aprender de ti.
de cómo tú dependías del Espíritu para hacer todas las cosas, Señor. Y míranos, Señor, cuánta arrogancia hay en nosotros, haciendo muchas cosas, Señor, sin siquiera consultarlo, sin siquiera venir a ti, Señor. Somos culpables, Señor. No hay alguien más, Señor. No hay quien echarle la culpa, Señor. Somos nosotros. Y por eso, Señor, queremos que nos perdones. Perdones nuestro pecado, Señor. Y que, Señor, nos ayudes a depender de ti. Señor, vive en nosotros, para nosotros vivir en ti, Señor. Guíanos en nuestra vida, guíanos en nuestro día a día, que sepamos, Señor, usar tu palabra, Señor, para vencer, para luchar. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros. Porque a pesar, Señor, de nuestra obediencia, tú permaneces fiel. Enséñanos, Señor, también a huir de las tentaciones. Y cuando tú, Señor, nos metas en una de ellas, o estemos en una de ellas, por favor, Señor, ayúdanos a saber lidiarlas por medio de tu palabra. Señor, enséñanos a vivir en el poder de tu Espíritu. En el poder de tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.